es justamente lo que tenemos que ir tratando de precisar. Y en ese sentido, esta primera clase es como la perspectiva más amplia de alguna manera, o sea, de cómo se puede encarar esta cuestión de los objetivos, por ejemplo, desde la perspectiva de lo que atañe o de lo que implica a nivel individual asumir como acciones que han sido propuestas a nivel social o colectivo, y en este sentido de la manera más amplia posible, porque estas propuestas de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible han sido escritas en este organismo multinacional que sería la Organización para las Naciones Unidas. Prácticamente comprende a todos los países, o sea que son todas las sociedades que existen en la Tierra las que de algún modo han llegado al consenso de que esos serían los objetivos interesantes de ser perseguidos por todos. Y cuando uno dice por todos, se refiere a todos los individuos que componen esa sociedad. Entonces hay una suerte de interacción en eso que les digo, de las propuestas estas que son generadas en estos organismos de sociedades, y lo que los individuos deben hacer después para alcanzar esos objetivos. Ya la idea es ver de qué manera todo eso se puede ir articulando. Digo, esto es un poco un embrollo, pero hay toda una literatura, por decir de alguna manera, de análisis, si quieren, que arranca allá con Weber, con Max Weber, que es un ensayista alemán, pero que da el puntapié inicial para los estudios de análisis sociales, y que comienza planteando justamente esta relación entre los individuos y la sociedad, y de qué manera unos les van dando forma a los otros y los otros a uno. No sé, algún comentario, pregunta, idea, etcétera. ¿Qué le ha parecido la clase? ¿Le parece interesante? ¿Le pareció aburrida? Se ha hecho larga, creo que dura 51 minutos. Yo me había propuesto hacerlas en media hora y no, voy fracasando con los tiempos. Hola, hola. ¿Alguno de los circulitos que se activen? Yo, la verdad, no pude ver la clase. Bien, o sea que en ese sentido, nada, ¿cómo? Por decir algo. Porque se encienda por lo menos. No deja de ser relevante, porque yo insisto en esto, veo un montón de circulitos acá y por lo menos cuando uno habla, cuando ustedes hablan, se enciende, lo cual es como que resulta más animado. Sí, no sé, yo tengo otro punto de vista, así que está bueno como ver el otro punto de vista que te planteen, como para pensar un poco también. ¿Cómo sería eso, Lucas? ¿Cómo sería tengo otro punto de vista? ¿Otro punto de vista en qué sentido? No sé, respecto, digamos, que usted había hablado un poco, digamos, o sea, ya es como un punto de vista más político, ¿no? Por ejemplo, digamos, a ver, respecto un poco, digamos, a ver, ¿cómo explicarlo? Salgas, no hay problema. Sí, o sea, digamos, un poco respecto, va más que nada me ha resonado lo que decía, digamos, lo de las vacunas, que un poco como que se jugaba, digamos, como con el precio que venía, algo así había dicho usted. No, lo había puesto de ejemplo el tema de las vacunas, como yo les decía que estábamos como asistiendo a un gran laboratorio actualmente por todo lo que está sucediendo alrededor de la pandemia, y que con el caso de las vacunas uno podía hacer un análisis, si se quiere, desde estos objetivos, un análisis más material o práctico, si se quiere. ¿Por qué?
porque decía, es fácil escribir, y ustedes lo tienen plasmado ahí, creo que es el objetivo 3 de salud y bienestar, y decir que bueno, que todas las naciones se tienen que comprometer para que todos los individuos tengan salud y bienestar, etcétera, ¿no? Es un poco, de alguna manera, es lo que describe a grandes trazos el objetivo. Pero digo, cuando uno lo vuelve o lo quiere volver material, o sea, que se haga de verdad eso, bueno, ahí se choca con la realidad que ya no está escrita, por decir, sino que son todo el juego de intereses que hay. Y entonces, al día de hoy, y ahí viene el ejemplo este de la vacuna, al día de hoy uno tiene la necesidad de vacunar, hagamos de cuenta, a todo el mundo. Bueno, no hagamos cuenta, esa es la necesidad que existe, la necesidad de vacunar a todo el mundo, pero las vacunas no son, por decir, propiedad de las sociedades, en un sentido así de que no tienen dueños, sino que tienen dueños. Y además involucran otras cosas que son igualmente complejas, no solamente la posibilidad de conocer cómo se hace una vacuna, sino la capacidad industrial para fabricar todas esas vacunas que son necesarias. Cuando vos decís de otra perspectiva, Lucas, ¿a qué te estarías refiriendo? Digamos, quizá no te esté entendiendo yo bien. No, sino como un poco más, lo que yo había entendido al menos. Uh-huh. O sea, sería como un poco como el chocarse, un poco, digamos, como un poco lo que plantea, o sea, como la parte del socialismo, que choca un poco con la realidad, digamos, también, que un poco lo que dice usted también. Ahí, digamos, ha utilizado otros conceptos, digamos, por ejemplo, esto de el socialismo, que no ha sido, por decir, introducido. Sí, no, ¿Qué o sea, sería eso? pasa que o sea, lo que usted dice de que, o sea, es la necesidad de vacunar a todo el mundo, Sí. que si bien sería, obviamente, digamos, lo ideal, obviamente sería vacunar a todo el mundo y, por ejemplo, que sea de fácil acceso para todos, pero que también choca con otra realidad que es ponerle que la producción y todas esas cosas conllevan gastos y todas esas cosas que también obviamente tienen que satisfacerse, digamos. Por supuesto. Pero entonces, ¿cuál sería el problema o el conflicto? No, en realidad era como, creo que fue una malinterpretación mía de lo que usted dijo, Ajá. ahora se me aclaró un poco más, digamos, lo que usted había dicho. Bien. La idea es, y lo que yo intento, y por eso les digo que son diferentes enfoques teóricos, si se quiere, o conceptuales sobre la problemática, es tratar de hacer esos análisis. O sea, fíjense que ustedes, ¿cuál es la propuesta de trabajo que les hago yo? Que ustedes agarren alguno de esos objetivos y en ese sentido hacia ahí apuntan los ejemplos. Entonces, por ejemplo, si agarran el objetivo 3, salud y bienestar, uno puede analizar, y en ese sentido, no sé si será del agrado de todo el grupo, pero por ahí, ya que vos has tenido esa inquietud, Lucas, podrían agarrar y decir, bueno, desmenucemos esto, ¿cómo sería el tema de las vacunas en el contexto de este objetivo? O sea, insisto, yo siempre los llevo, digamos, a que lo planteen en el contexto de los objetivos para el desarrollo sostenible. Se arma una reunión de todos los países y se llega al consenso de que la salud y el bienestar, y entiéndase por salud y bienestar, bueno, un montón de cosas, pero que ahora se precisa mucho, o sea, porque ya no es la salud y el bienestar de una manera genérica, sino que ahora en el contexto de la pandemia, esa salud y bienestar
etcétera, y hemos escrito que sí, que tenemos que hacer acciones para que todo el mundo tenga salud y bienestar. Bueno, ¿cuáles serían esas acciones? Y ahí, o sea, justamente la problemática está en poder pasar de esos enunciados con los que estamos todos de acuerdo, salud y bienestar para todo el mundo, nadie puede estar en desacuerdo con alguna cosa así. Habrá algún misántropo que diga, no, yo quiero que la pasemos mal y qué sé yo, habrá algunos seguramente, pero sin duda van a ser los menos. Pero entonces, ¿cómo trasladamos eso que hemos puesto en el papel a algo en la realidad? Porque ese es el desafío justamente, y la propuesta de la cátedra es hacer ese análisis con cualquiera de los objetivos, o sea, que ustedes agarren un objetivo y digan, a ver, ¿qué se hace? ¿Qué se ha hecho? ¿Quiénes lo han hecho? ¿Qué puedo hacer yo, inclusive, en pos de alcanzar esos objetivos? Buenas. Profe. Sí. No tiene nada que ver, ¿no? Pero ahí en el chat lo estaba hablando un chico. Ah, sí, un montón de No, pasa que hay uno que quiere que lo acepten. Había uno en sala de espera por eso. Y usted no me escuchaba en el chat. Y yo he aceptado a todos. Ah, bueno. Es que como O sea, estaba hablando... acá lo que veo, Lautaro, Ezequiel Carrizo, Agustín Carrizo, Ignacio Celerino y Joel Alexis de la Fuente. Esos son los últimos que acepté. Ah, sí, entonces sí. No sé si alguno de esos era. Sí, eso era. Voy monitoreando, ahora me dice solicitud pendiente, nadie. Ah, bueno. Listo. Gracias. Voy haciendo, mientras iba hablando con Lucas recién, iba haciendo eso, pero así que no sé, Carlos Martín Chaín. Ah, ahí está. Era Robert que estaba hablando, que no había visto la clase. Ah, sí, he tratado de ver hace rato. He tratado de ver eso, y no has podido, no has llegado. No. He tratado, pero no, tenía los ojos cerrados, dice, no he podido ver. Jamás, nunca, eso nunca. No sé, ¿alguna otra opinión, comentario? Idea. Profe, ¿Sí? no sé cómo decirlo, pero cuando usted habla y explica las cosas me pierdo un poco, no entiendo a qué quiere llegar. Bien, pero ¿se entiende el objetivo, no? Más o menos. El objetivo sería lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer un trabajo eligiendo alguno de los objetivos para el desarrollo sostenible, ¿no? En la próxima clase espero aclararlo un poco mejor. Esa parte sí está clara. Nada más Bien. que si por ahí usted dice algo importante, pues tengo miedo que no lo entienda y tengo un problema. Yo no pienso que diga tantas cosas importantes como para que ustedes se las pierdan. De hecho, las cosas importantes espero que me las digan ustedes, más que decirlas yo. Yo simplemente intento mostrarles distintos tipos de análisis. Y primero, por ahí capaz que a eso te está refiriendo el autor, es decir, en esa clase larga, dice, ¿qué habla de el individuo y la sociedad, el lenguaje, cómo que pensamos en un lenguaje? Bueno, son términos abstractos, pero la propuesta de esa primera clase simplemente ha sido dar una perspectiva, quizá la más amplia de todas. Claro, son muchos, digamos, conceptos o que uno, o al menos yo no manejo, entonces me cuesta un poco seguir el hilo a usted. Bien, pero en costar de seguir el hilo, pienso que va quedando claro, vos me lo has dicho recién, Lautaro, el objetivo de la tarea que ustedes tienen que hacer. O sea, es agarrar alguno de esos objetivos para el desarrollo sostenible y desmenuzarlo. Cuando digo desmenuzarlo, significa que ustedes en la primera etapa digan de qué se trata ese objetivo y de algún modo describan qué es lo que se ha hecho. Y en la segunda etapa será la evaluación y ya, si se quiere, la propuesta de ustedes de qué se debería hacer.
porque ustedes pueden evaluar que lo que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, lo que se ha hecho, dentro de todo, lo que se ha podido. ¿Y eso qué significa? Bueno, que los estados han ido negociando de manera individual con los productores de vacunas y cerrando contratos que en general no se han cumplido. Al mismo tiempo, la Organización de las Naciones Unidas ha hecho una suerte de acopio, por decir, o sea, de decir, bueno, nosotros como Organización de las Naciones Unidas vamos a tratar de intervenir en esta problemática también. Y ahí está todo ese proyecto que es COVAX, que es una de las tantas vacunas que las distribuye las Naciones Unidas para los países, asignándoles una cuota a cada país, que está lejos de suplir la cantidad necesaria para cualquier país, pero es algo. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Entonces, a eso me refiero con que uno o que ustedes van haciendo el análisis de lo que se ha hecho. Entonces ahí, por ejemplo, tienen un objetivo, el tema de la salud y el bienestar, un contexto, el contexto actual, que es el de la pandemia, y se preguntan y se describe y se aporta información de qué se ha hecho. Bueno, por ejemplo, las Naciones Unidas han hecho este proyecto COVAX, pero Argentina, o sea, porque habrá que ubicarlo tanto geográfica como temporalmente. Cuando digo geográfica me refiero a algún país, o sea, quién ha hecho algo. Y eso generalmente va a ser algún país, pero no necesariamente algún país. Ustedes se pueden preguntar qué ha hecho Tucumán, qué ha hecho, etcétera, etcétera. O sea, no necesariamente tenemos que quedarnos a nivel país o países. Pueden analizar qué ha hecho Argentina, pueden analizar qué ha hecho Brasil, pueden analizar qué ha hecho Chile, pueden analizar qué ha hecho, digamos, cualquiera de los enfoques que ustedes elijan y de los posibles, es bienvenido. Pero en ese sentido, yo lo que intento, y ahí va para Lautaro, para sumarle a la confusión a Lautaro, yo lo que intento es tratar de mostrarles diferentes enfoques que pueden ser teóricos o que pueden ser más prácticos. En la próxima clase prometo que el enfoque va a ser más práctico y menos teórico como que era muy abstracto, si se quiere, y de conceptos así de la sociología y de conceptos que provienen de esas ramas. Preguntas, comentarios, otras ideas, así como lo que decía Lucas, que él lo pensaba de otra forma, etcétera. ¿Alguna otra idea, algún otro comentario sobre esto que está sucediendo, sobre el tema de las vacunas, por ejemplo? Profe, ¿usted nunca ha pensado que las vacunas son una conspiración? ¿Una conspiración? Ajá. Una conspiración para darle bienestar al mundo. Es que al mundo no le gusta estar bien. ¿Cómo que no? Sí, claro. Hacen cualquier cosa por estar mal antes de que por estar bien. ¿Cómo que? Eso debería ser analizado sociológicamente, justamente, si fuese cierto. Acá en Argentina todos dejan de trabajar para que les den un plan. Eso es palmariamente falso. ¿Cómo todos dejan? Yo estoy trabajando y todos están estudiando para trabajar, ¿o no? En algún momento. No, yo trabajo y estudio. Bien, ¿y vos has renunciado para acceder a un plan? No, porque... Bueno, entonces por lo menos ya no soy de ese todo. Bien. Bueno, todo no. Es algo... ¿Cómo se dice? Todo es un concepto lógico que es todo. Vos has dicho todos, bien, pero ya vos no. Entonces, al menos Carlos, no. Casi todo. Bien, yo tampoco he renunciado, por ejemplo, para acceder a un plan. Entonces ya somos dos. Y aparentemente todo lo que estamos en esta aula virtual
pienso, no sé si todos tendrán la misma condición que vos, que trabajan y estudian, pero la mayoría. Pienso que, bueno, la mayoría, pero entonces ya tenés un montón de excepciones y hasta ahora no tenemos ningún acierto, o sea, tenés todas las excepciones. Aparentemente, si uno se queda con esta muestra, la conclusión es la contraria a la que vos has dicho. Profe, Sí. para usted el COVID fue un arma biológica creada a propósito. No, para mí es bastante... Bastante inhumano. No, ha quedado bastante bien establecido que acá no hay un diseño de la enfermedad, que es una más de las tantas zoonosis que se trasladan a los seres humanos, como ha sido la gripe aviar y como han sido toneladas de estos pasos, digamos, desde de otros seres vivos hacia los seres humanos. Hay un profesor acá en la UTN que decía algo que a mí me ha impactado y decía, imagínense el día en el que la rabia, no la rabia, el parvovirus, ese que los ataca a los perros y a los gatos, dé el salto y pueda afectarlo a los seres humanos. Y ahí es cuando uno dice del salto, ese salto, yo creo que sería muy, muy, muy difícil que a través del diseño, o sea, a través de la manipulación genética, uno pueda hacer que esos microorganismos den el salto. Y además pienso que en este caso en particular está absolutamente establecido que ha pasado, ¿no?, de los murciélagos a los seres humanos. Claro, o sea, sí. A menos que sea una conspiración de los murciélagos. Porque no sé, para el siglo XXI, no sé, me parece algo tan así. Bueno, pero fíjate. Tan chocante. Está bien, y yo en eso coincido, César, con vos, pero fíjate que esto que nos está tocando vivir a nosotros es algo que en otros momentos de la historia ha sucedido muchas veces y muchísimo más tiempo. Profe, ¿usted dice que esto supera a la peste negra? Y lo que pasa es que hacer esa comparación es anacrónico. De algún modo a eso me estoy refiriendo e intentando contextualizar lo que dice César. O sea, a nosotros nos tocó vivir esto. Qué sé yo, a mi abuelo le ha tocado la gripe española que le decían. Y también ha sido un caos. Y bueno, si más atrás con la peste negra, y bueno, ha sido terrible. Y son distintas épocas. Distintas épocas y no teníamos las herramientas tecnológicas para afrontar esas calamidades. Después decían que era para bajar el censo, digamos, de ahí de China. ¿Cómo para bajar? Para bajar la sobrepoblación. La sobrepoblación. Claro, sí, hubieron muchos que opinaron sobre eso. Como que decían, che, somos muchos chinos, hagamos algo para que se vayan unos cuantos, dice. Listo, anda vos, Juan, come tu murciélago y listo. Para que no parezca tan malo, digamos. Y lo culpamos a los murciélagos. Bien, yo en algún momento me he dedicado a rastrear todas las publicaciones sobre justamente este planteo de si era un diseño o era algo mutado naturalmente. Y pienso que la evidencia, como todo en la ciencia, no es así absolutamente conclusivo, pero la evidencia empírica que hay y las cosas, lo que he ido pudiendo recoger y entender, ojo, yo no soy un experto en este tipo de cosas. Profe. Perdón, Juan Pablo. Ahí le repito lo que dice en el chat, dice, profe, pero ya pasó que se usaron virus así como armas biológicas, por ejemplo el virus del anthrax. Por supuesto, pero eso está bien documentado y se lo ha utilizado, pero ese es un virus que siempre ha sido como ha sido, por decir de alguna manera, se lo aisló y se lo puede desparramar cuando uno quiera. Este virus no se lo tenía.
este virus, digamos, ha pasado de los murciélagos a los seres humanos y de ahí se armó el desparramo. Después nos hemos encargado los seres humanos de distribuirlo por todos lados. O sea, que hay armas químicas, no tengo duda. Eso, profe, pero ya pasó que se usaron virus. Eso es lo que leí. No, sí, totalmente. No sé, yo creo que esto también va a ser, creo que lo más fuerte también. Imagínate, hace 2 años que estamos así y con la tecnología que hay ahora mismo. Totalmente, pero además nos va a dejar, o sea, de esta pandemia vamos a salir distintos. Sí, traumado, vamos a salir, profe, traumado. No, traumado, así los seres humanos venimos de una historia de trauma, si se quiere, pero bueno, sí, ese literal. Peor sería una guerra, me parece a mí. Pero de cualquier modo. Básicamente es a donde apuntan ciertos aspectos de esto. Bueno, pero por ahí, por ejemplo, dentro del contexto de los objetivos para el desarrollo sostenible, podría ser interesante hacer el análisis de el impacto de esta pandemia. ¿Cuáles han sido los objetivos que más afectados se han visto? Digamos, y entonces ahí, en lugar de agarrar un único objetivo, se agarra un tema y desde el tema se proyecta sobre los objetivos. No sé, para mí el impacto más grande que va a quedar va a ser el decrecimiento de la población. Que va a quedar. Yo. No va a ser algo. O sea, nunca se ve. Las no siempre se ve un vienen decrecimiento de poblaciones. El virus no es tan letal como si lo fueron otros. No es tan letal. Lo que pasa es que aparentemente deja muchas consecuencias que todavía no se sabe bien cuáles son. O sea, cada rato uno lee y escucha que genera problemas cardíacos, que genera no sé qué, otra cosa. O sea, hay un montón de cosas. Todavía no lo conocemos del todo. ¿Usted tuvo, profe, COVID? No, por suerte. ¿Alguno de aquí tuvo? Yo la verdad no, pero hay gente, digamos, que conozco que dice que sí, que ya tuvo, que no se dio cuenta, no lo notó. Un hermano mío, por ejemplo, ha tenido. Por suerte, sin síntomas graves, digamos. Sin complicaciones. Sin complicaciones, pero además sin síntomas, sí, graves. Dentro de todo, ha perdido el olfato y el sabor, por ejemplo. Pero mire la situación en la que estamos por un virus de transmisión social, digamos, que se transmite con tacto o eso. O sea, imagínese lo que sería con un virus que esté en el aire, transmitido por el aire o por otra circunstancia. Profe, no me acuerdo en qué país era creo que era de Asia, que habían censurado la palabra COVID y que, a ver, ¿cómo se le explico? Claro, como que ellos no creían en el virus y como para dejar que se tramita, digamos, la palabra, tipo lo censuraron, digamos, y no sé qué te pueden hacer, digamos, no me acuerdo porque por ahí lo había leído. Ajá. Es como el que... A ver, ya le averiguo. Es como el que ha querido hablar de Cristina, que lo han silenciado. No sé qué tiene que ver. Repentinamente le dieron ganas de suicidarse. Bueno, Turkmenistán. ¿Cómo? Turkmenistán se llama. Turkmenistán, mira vos. Y bueno, supongo que no habrán conseguido demasiadas cosas prohibiendo que se pronuncie la palabra COVID. Sí. De cualquier manera, llevando de nuevo hacia el redil, las opiniones, la idea es documentar, o sea, que ustedes, cualquier cosa, algo así como lo que ha hecho César recién, por decir, él ha dicho, yo he visto una noticia, no sé qué, ha ido, la ha buscado y ahí encontró. Bueno, la idea es esa búsqueda y esa documentación, de decir, la opinión de ustedes cuando hagan el análisis de cualquiera de los objetivos,
tiene que estar fundamentada en datos, por decir de alguna manera. Y esos datos tienen que estar presentados. O sea, como ha hecho César, él se acordaba de alguna cosa, pero en la exposición no puede decir, yo me acuerdo de alguna cosa que he leído en algún lado. No, en la exposición uno tiene que decir, nosotros hemos hecho el análisis en el grupo de los países que prohibieron pronunciar la palabra COVID, pónganle, como una de las no sé, medidas por la pandemia. Y entonces ahí uno documenta. Esto no quiero decir que este sea un ejemplo de análisis. Lo que sí quiero ejemplificar con esto es la cuestión de la documentación. O sea, lo que necesito que ustedes vuelquen en esas exposiciones no son solo opiniones, sino que son opiniones fundadas en evidencia. Y eso es el trabajo, digamos, más duro de esta presentación, buscar la evidencia. De algún modo esto que estábamos hablando de si es un arma de diseño o si es algo, le pongamos, natural, bueno, habrá que buscar, habrá que leer y habrá que documentar qué es lo que se dice en relación a la enfermedad, por ejemplo, de si es diseñada o si es algo mutado naturalmente. Profe, es interesante porque usted busca, por ejemplo, el país, Turkmenistán, y en Google y pone COVID, no aparece, o sea, no aparecen los casos, aparece 0. Ajá. Sí. Sí, eso puede deberse a muchos factores. O sea, primero hay que ver cuál es la estructura social de un país como ese. La verdad que no lo tengo en mi mapa, me parece que es de ahí, de esa escisiones, o no sé si habrá sido alguna vez perteneciente a lo que fue la Rusia, digamos. Me parece que es así como Azerbaiyán, y que está por ese lado. Sin duda debe andar por ahí, pero ¿qué haya sido? Se refiere a la Unión Soviética. A la Unión Soviética. Pero la verdad que no tengo idea, no desconozco totalmente. Así, si ustedes me preguntan, yo pondría el dedo en algún lado en el mapa por ahí que les digo, pero no a la Europa del Este, sino al Asia del Norte, digamos, ahí donde andaba Bin Laden y esta gente. Pero la verdad que no tengo idea de dónde queda. Pero bueno, de cualquier modo, Perfecto. Sí. ¿Y qué opina usted sobre el tema del terrorismo en cuanto a ellos tienen como una religión, por Alá? Bueno, es muy complicado el asunto y yo no creo que el terrorismo esté ligado a la religión musulmana más que a la religión cristiana. O sea, de ninguna manera me parece que es un tema teológico, pero de cualquier modo no estamos intentando generar distintas opiniones, sino a donde trato de llevarlo es al análisis del trabajo que es la propuesta de la cátedra. Ajá. ¿Entiende? O sea, más allá de la opinión, eso uno lo puede hacer y lo podemos charlar, etcétera, pero yo prefiero que esa conversación se dé en contexto de la propuesta de la cátedra. Entonces, no, ¿y usted qué opina de esto? ¿Y usted qué opina de esto? No sé, ahí leía hace un rato de qué es el 5G, no tengo idea qué es el 5G, pero la cuestión es que... No, yo preguntaba porque ahí alguien habló del 5G a veces, sí dijo... me acuerdo, dice, de la gente que pensaba que el 5G era el mal de todo. No sé qué será, debe ser como de la organización esa del 4G. No creo que... Está bien, pero insisto, todos podemos opinar de cualquier cosa.
Como el G4, ese de la G4, organización. el 5G, y podemos, además, en eso se puede opinar sin saber, ¿no es cierto? O sea, podemos opinar de cualquier cosa sin saber, todos podemos ser directores técnicos de la selección. Hasta yo no soy alguien muy ducho en fútbol, por ejemplo, pero también puedo opinar y decir, no, tiene que ir otro jugador. O sea, puedo opinar sin saber. La idea es tratar de reducir ese no saber, insisto, con la documentación y la evidencia a la hora de fundamentar la opinión. O sea, no es dar una opinión. A mí me parece que la vacuna tendría que ser gratis para todo el mundo. No sé si tiene que ver con la verdad, pero sí con la fundamentación. Porque puede estar fundamentado y que le erremos. Entonces, de cualquier manera, va a estar más cerca de, en ese sentido, supongo que lo habrás dicho, César, va a estar más cerca de lo verdadero, si se quiere, pero no nos vamos a meter, eso es otro concepto complejo. La idea es que las opiniones sean fundamentadas, y en ese sentido, la propuesta del trabajo de la cátedra es que ustedes puedan agarrar alguno de estos objetivos, desarrollarlos, y cuando digo desarrollarlos es plantear alguna problemática y buscar la información necesaria para fundamentar la conclusión a la que ustedes lleguen. Básicamente, ¿qué se hace en pos de alcanzar esos objetivos? Esa es la pregunta central, por decir de alguna manera. Ahí están los objetivos. Bueno, ¿qué se hace en pos de alcanzar esos objetivos? Cuando uno dice ¿qué se hace?, es imprescindible contextualizar ese ¿qué se hace? Porque ¿qué se hace dónde? ¿Qué se hace acá en Argentina? ¿Qué se hace acá en Tucumán? Etcétera. Es importante el dónde. No se puede responder el qué se hace de manera no ubicada. Se necesita una ubicación, se necesita una escala de trabajo, que pueden ser los países, que pueden ser, etcétera. Pero entonces ustedes necesitan ir adquiriendo esa, ¿cómo puedo decir?, ese procedimiento a la hora de fundamentar en evidencia la opinión. ¿Se entiende? Lautaro, a vos, sí, vos que me decías que por ahí no se entendía, creo que eso es claro. Eso sí que es claro. Eso sí. Bien. No sé, ¿algún otro comentario sobre la clase? Preguntas, ideas. La próxima intentaré, como les decía, hacerla más práctica, menos así en el sentido de conceptos que son más abstractos y generales, a un enfoque más práctico. O sea, a ver, agarro un objetivo y digo, bueno, a ver, ¿cómo busco información sobre ese objetivo? Pero no quería... Sí. ¿El trabajo lo tenemos que ir haciendo? Y la idea es que sí. Cuanto más temprano y dividido en el tiempo lo hagan, mejor. Por lo menos mi experiencia con los pocos grupos que han trabajado de manera ordenada es que han sido trabajos muy buenos. Y entonces me parece el primer paso la reunión en grupo, o sea, armar el grupo, es el primer paso indispensable. Una vez que esté armado el grupo, definir el objetivo sobre el cual se va a trabajar. Tienen ahí 17 objetivos para elegir. Mi grupo. Tienen ahí 17 objetivos para elegir. Una vez que se elige el objetivo, es, bueno, ¿qué hacemos con ese trabajo?
o cómo procedemos para ir elaborando ese trabajo. La idea es que se armen los grupos, que me los vayan diciendo, enviarme por correo, profesor, el grupo ya lo conformamos y estos son los integrantes. Y me pasan la lista de los integrantes, entonces yo voy armando una lista porque mi idea es después ir manteniendo reuniones ya individuales con los grupos. De esta misma manera, pero acá tengo 3 por 3, 9 y 32, tengo 41 personas, digamos, asistiendo acá. La idea, y no todos hablan, en general hablan poco, entonces la idea es tratar de bajar toda esta discusión hacia los grupos, que me parece más manejable desde el punto de vista de la virtualidad. Y para eso necesito que estén hechos los grupos, así yo les puedo mandar un correo al grupo y decirle qué día nos podemos reunir. Y ahí vamos quedando y vamos organizando el trabajo. ¿Cómo le avisamos de los grupos? Me escriben, todos ustedes tienen mi dirección. Pueden ponerlo, pueden postearlo acá en el canal general del Teams, o como se le ocurra. Pero ¿Le podemos decir ahora el grupo? Decirlo no, me lo escriben y me lo mandan. ¿Al correo? En ese sentido, sí, me lo mandan ahí al correo. Y creo que todo esto que dejan ustedes acá en el chat también queda, o sea, esta también sería otra herramienta. Pero prefiero que me lo manden al correo porque eso me organiza mejor a mí. Entonces ustedes me mandan y me dicen, profesor, nosotros ya tenemos armado el grupo, somos estos integrantes. Y de ahí yo ya me pongo en contacto con ese grupo y ya podemos ir como no individualizándolo, nos podemos ir despegando de esta reunión en el sentido de que mi idea es que a medida que vaya avanzando el cursado nos vayamos organizando ya con los grupos. Profe, sí. me queda una duda. Imagino, yo, por ejemplo, agarro un objetivo, ¿no? Sí. Dentro de ese objetivo yo, por ejemplo, planteo varias problemáticas que tiene y las resuelvo, ¿no? O las planteo en la primera parte. Sí. La primera parte así bien, digamos, así decirlo, bien ilustradito, bien bonito, y ya para el segundo cuatrimestre ahí es cuando ya las tengo que resolver las problemáticas que he planteado, ¿no? Bien. O es digamos, el objetivo de desarrollo sustentable en sí, globalmente. Bien, acá te propongo lo siguiente, hagamos un ejercicio. Agarrá alguno de los objetivos. Ya mismo. A ver. De un momento que tengo el internet lento. Así, alguno al voleo, así, el que te suene. El hambre. El hambre, bien. Entonces, tenemos elegido el objetivo, el hambre. Ahora, en la presentación, el desafío es, ¿qué se hace para, el objetivo dice, erradicar el hambre, ¿no es cierto? ¿Qué se hace para erradicar el hambre? Planteado así genéricamente, insisto, no tiene mucho sentido, hay que ubicarlo. Entonces, ¿qué se hace para erradicar el hambre? ¿Dónde? Entonces vos podrías ponerte como objetivo en Argentina, o sea, describir qué se hace para erradicar el hambre en Argentina, qué se hace para erradicar el hambre en Latinoamérica, qué se hace para erradicar el hambre en Tucumán. Te estoy planteando diferentes escenarios geográficos. Cuanto más grande, más difícil, porque se necesita reunir mucha más información. Si vos querés saber qué se hace para erradicar el hambre en Latinoamérica, y tendrás que agarrar todos los países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces vas a tener que buscar información de todos esos lugares para poder responder qué se hace para erradicar el hambre en Latinoamérica. ¿Se entiende? Sí, claro. Y entre más información, más impreciso voy a terminar siendo. Y más complicado va a ser para ustedes. Entonces, mi consejo es tratar de reducir lo máximo posible. A una provincia, por ejemplo. Exactamente. Provincia, municipio, etcétera. Ese me parece el nivel más adecuado para el trabajo. ¿Por qué? Porque es el que permite como poner el foco del microscopio, ¿no es cierto? En algo más pequeñito. Entonces, ese es el trabajo que ustedes primero tienen que hacer.
como lo has hecho vos recién, Lautaro, elegir un objetivo y entonces ahora a eso le llamo yo definir la escala. ¿A qué escala van a trabajar? Van a trabajar a escala global, entonces van a ver qué se hace en todo el mundo. Habrá que buscar información de todos los países del mundo. Es muy, muy complejo. Entonces, tratar de achicarlo más. Por ahí Argentina, por ahí Tucumán, son escenarios o escalas más manejables. Entonces, eso es lo segundo que va a tener que hacer Lautaro en el grupo. Entonces, hagamos, ya que estamos haciendo el ejercicio, definí, esto no es que ya te estás comprometiendo a hacer el análisis de este objetivo y a esa escala que hagamos. Estamos simplemente haciendo la simulación, ¿no es cierto? Claro. Entonces definamos la escala. Y, a ver, para definir, por ejemplo, a nivel provincia, se tendría que conocer todos los municipios por ejemplo, de aquí de Tucumán. Bueno, pero eso quizás sea más manejable. De última, poder agarrar y decir, bueno, ¿qué se hace? Si vos entras, dicho sea de paso, hay una página de la provincia de Tucumán sobre los objetivos. La primera... Sí, eso sí lo he visto. Y entonces ahí ya empezás a tener indicios de dónde podés encontrar información. Quizás ya está reunida esa información. No lo sé, pero ya ahí tenemos una punta del ovillo, por decir de alguna manera. Entonces vos te planteás qué se hace, elegís el objetivo sobre el hambre. Ese objetivo plantea erradicar el hambre extremo en el mundo y vos te planteás el análisis de qué se hace para alcanzar ese objetivo, por ejemplo, en San Miguel de Tucumán o en Tucumán, pero atendiendo sobre todo a tal sector, qué sé yo, no sé. Pero ya empieza a ser más manejable el tema. Entonces, tratemos de imaginar cosas que se hacen para erradicar el hambre en Tucumán. ¿Qué se te ocurre? Bueno, es que yo no soy de Tucumán, pero yo sé que, por ejemplo, en Jujuy, donde vivía, había, por ejemplo... No me acuerdo cómo se decían, pero eran lugares donde la gente podía ir y comer gratis. Bien, comedores populares. Sí, acá sí existen. Acá también existen, y existen a lo largo y ancho de Argentina. Bien, entonces, por ejemplo, ahí tenés un excelente punto para el análisis. Si vos agarrás y decís, una de las medidas es la apertura de comedores populares. Como vos querés erradicar el hambre, ¿qué haces? Y le da de comer. ¿Cómo? Porque es el problema, ¿no es cierto? ¿Cómo? Y bueno, abro comedores y digo, los que quieran comer, vengan. Perfecto. Hasta ahí está claro. El asunto es cómo eso funciona. Y la pregunta que uno puede seguir desarrollando. Claro. Exactamente. Porque por ejemplo, en mi colegio, profe, en el comedor de mi colegio, en Tulio, tipo ponían propósitos y objetivos para la gente que iba a comer ahí, así no era como ir y ya está, ¿me entendés? Ajá. Claro, como una cosa era algo por otra cosa. Y así, bien. Por ejemplo, iban participando en otras cosas y ganaban puntos con los cuales se podían comprar cosas, poner. Ajá. Perfecto, pero entonces eso ya va formando parte de la dinámica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el comedor al que vos haces referencia, César, funcionaba de una manera, ¿cómo puedo decir? Privada, en el sentido de que era de un colegio particular. No es una medida, no, o sea, es algo que hacen individuos particulares, no un Estado. ¿Se entiende? Claro, sí. Y bueno, y entonces como lo hacen esos individuos, ellos ponen las reglas. Bien, pero entonces el análisis, que me parece pertinente a mí, es ¿cuánto reduce eso el hambre? Así deberían ser las medidas. ¿Por qué? Y uno se podría preguntar, ¿por qué no se reproduce eso que hacen en el Tulio
en otros establecimientos, o si se reproducen, no lo sé, pero ahí ya tienen un montón de elementos como para ir analizando y me parece que son bien interesantes justamente de desmenuzar, como le digo. Cuando digo desmenuzar me estoy refiriendo simplemente a esto que estamos haciendo el ejercicio ahora, ir viendo cada vez con más detalle cómo es que funciona la cosa. Alguien había pronunciado ahí la palabra financiar. ¿Cómo es que se financian esos comedores populares? Y eso es una excelente pregunta. ¿Cómo? Los comedores públicos, algunos los financia el Estado. Perfecto, pero es interesante que no solo... El municipio, digamos, de cada lugar, porque básicamente se manejan por barrios chicos. Perfecto. El ejemplo que ha dado César justo va en la dirección contraria, ¿no? No lo financia el Estado. Claro, hay otros en algunos barrios, por ejemplo, cerca de donde vivo, que lo financian las mismas personas que lo manejan. Personas normales, no tienen dependencia ni del Estado ni del municipio. Lo hacen ellos y con colaboración de los vecinos. Perfecto. Entonces son vecinos comprometidos, por decirlo de alguna manera, y ellos ponen el dinero para poder alimentar y que otros no pasen hambre. Perfecto. Bien, y entonces el análisis es ese, justamente la propuesta del trabajo es ir desmenuzando ese análisis. ¿A qué voy con cuando digo ir desmenuzando y analizando el impacto? Uno agarra y dice, bueno, son unos vecinos organizados. Bueno, pero ¿qué impacto tiene eso en el hambre? O sea, ellos le resuelven el problema de hambre voy a tirar un número, a 20 personas. Bien, ¿eso qué impacto tiene? Porque, y acá vienen otros elementos contextuales que hace falta manejar. Por ejemplo, ¿cuánto hambre hay en Tucumán? La última evaluación del INDEC dice que más o menos, así a grosso modo, el 50% de la población argentina está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, extrapolando y haciéndolo mal y rápido, solo a los fines de seguir con este ejercicio, uno podría decir que Tucumán, como forma parte de la Argentina, estaría en ese orden, o sea, tiene el 50% de su población, y hagamos de cuenta que el 50% de la población en Tucumán, que habrá que ver cuántos habitantes tiene, 1 millón y tanto debemos tener, o sea, hay 500.000 y algo de habitantes por debajo de la línea de la pobreza, y hagamos otra extrapolación mal y rápido, y que diga que ese 50% pasa hambre. Entonces tenemos más de 500.000 personas que pasan hambre, y este comedor organizado por los vecinos les resolvía el problema a 20 personas, con lo cual uno puede analizar que el impacto es bastante limitado, ¿se entiende? Entonces, ¿qué se hace para erradicar el hambre? Parece que es insuficiente si solo se lo aborda, y sobre todo en la dimensión en la que tenemos hambre en nuestra provincia, desde la iniciativa del compromiso de estos vecinos. Aparentemente hace falta algo más grande, digamos, para atender a eso. Pero estamos atendiendo solo a un aspecto, ¿cómo puedo decir?, paliativo. Es que a alguien que tiene hambre le damos de comer. Obviamente que es imprescindible, pero aparentemente no estamos resolviendo el problema de fondo. Y todo eso es lo que puede ir incorporándose al análisis. ¿Me siguen? Sí. Yo sí, al menos. Perfecto. Entonces, fíjate, Lautaro, con este ejercicio hemos capturado varios aspectos del trabajo que ustedes tienen que hacer. Por un lado, hemos hecho la elección del objetivo. Por otro lado, hemos planteado una escala. Y además de eso, hemos planteado un problema específico, y es cómo es que a través de los comedores se pretende, por lo menos, atender a alguna de las cosas que están involucradas en este objetivo. Y es, si se pasa hambre, hay que darle de comer. Entonces se abren estos comedores populares donde se puede comer. Bien, y entonces ahí empiezan a salir un montón de otras cuestiones, cómo se financian, cómo trabajan, que bla, 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 bla. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que hace falta otro montón de información
contextual y que no es solo qué hace tal o cual comedor, sino cuál es la dimensión del problema en esa escala que vos has elegido. Y cuando digo cuál es la dimensión del problema, me refiero a cuánta gente pasa hambre, cuánta gente está en condiciones de ser considerada como que pasa hambre en ese lugar que vos has elegido. Sí. Un comedor no es solamente la única solución, sino que hay varias y más. Perfecto, pero me ha parecido muy bueno porque es muy concreta. Entonces es interesante ver que, bueno, en cada una de estas pequeñas unidades, por decir de alguna manera, como por ejemplo un comedor, analizar cómo funciona, ver la diversidad, por ejemplo esto que comentaba César, de que ellos en el Tulio tenían un comedor, y ese comedor funcionaba con ciertas reglas, por ejemplo, esto que decían, nosotros no les damos de comer así gratuitamente, por decir de alguna manera, sino que le pedimos también compromiso. ¿Por qué? Porque están intentando generar otro tipo de cuestiones, están tratando, esa es mi interpretación, por supuesto, pero están intentando que no sea solo una dádiva, por decir de alguna manera, sino de mostrar de qué manera se pueden ir realizando compromisos más intensos, y no solamente voy, como y me voy. Y algo de eso también comentaba Carlos con el tema de esos vecinos que comprometidos y que hacían una determinada organización de un comedor comunitario, y así. Entonces, fíjense que cada aspecto de esta naturaleza es un mundo a ser evaluado. Y lo que no hay que perder es la perspectiva, o sea, hacia dónde quieren llevar el análisis. Y el análisis no se tiene que perder de vista, que es qué se hace y qué cosas les parecen a ustedes, y esa va a ser la segunda parte, Lautaro, qué cosas les parece, por ejemplo, que se han hecho mal, pero una vez que ya tienen la información, ya es más fácil de hacer esa evaluación de qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien, qué les parece, y qué se debería hacer. Y ahí es donde viene esa segunda parte. ¿Qué se debería hacer para resolver ese problema? ¿Estamos? Disculpe, profe, tengo una pregunta. Sí. Sí. ¿Cuál es el número mínimo de integrantes que hay que tener en el grupo? Y yo les sugería que no más de 6. Claro, no, pero yo digo no he puesto un número mínimo. Un grupo por lo menos tienen que ser 2, ¿no es cierto? Claro. Si no, ya no es grupo. Claro. Así que por ahí ese sería el que nos impone el lenguaje. Bien. 2. Bien, gracias. Intenten ser más. ¿Por qué? Porque me parece que funcionan mejor grupos un poco más nutridos, pero a veces 2 y ya está todo bien. No pueden llegar a 4. Profe, ya le mandé cuál es mi grupo al correo. Perfecto, gracias. Profe, no hace falta que todos le envíen en qué grupo están, con que uno le envíe. No, ese podría ser el indicador, el primer indicador de que está funcionando el grupo, de que uno solo del grupo diga, profesor, este es el grupo, y me manda la lista de todos los integrantes. Ahora, si cada uno de los integrantes me va a mandar la misma lista que ha mandado ese, ahí es que no está funcionando el grupo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. La idea, esto que hemos hecho recién con Lautaro, de tratar de hacer la simulación del trabajo, eso ustedes intenten replicarlo, digamos, a nivel grupal y decir, bueno, elijamos el objetivo, elijamos la escala en el sentido de qué lugar vamos a elegir para el análisis, y entonces, una vez que tienen eso, plantearse qué información hace falta. ¿Estamos? Sí. Sí.
es ardua, es árida en realidad, esa es una palabra más adecuada, la virtualidad. Perfecto, gente. Bueno, espero poder ser más práctico en la siguiente clase y ya nos estaremos reuniendo el próximo, no el próximo lunes, sino el otro, y ahí supongo que un poco será medio de las últimas clases así multitudinarias para poder ir ya bajando a los grupos e ir manteniendo reuniones grupo a grupo. ¿Estamos? Bueno, profe. Sí. Perfecto. Al pelo entonces. Hasta luego. Sí, profe. Bueno, nos vamos, profe. ¿Qué, el otro lunes sube clase grabada? Claro, no, intento el jueves, subirlo entre este miércoles o jueves. Ah, bueno. Bueno, entonces mañana veo la de ayer. Profe, usted sube las clases acá en el Teams, ¿no? Está en el Teams y está en el Moodle. Allá les voy subiendo los videos ahí si entran a la parte de contenido, profesor Andrés Martín, no sé cómo dice, algo así. Pero ahí en el Moodle salen que los links no están aprobados por la página de la facultad o algo así. Si yo ya te admití en el equipo de Teams, no deberías tener problema en ver el video en la página del Moodle. Muy bien. Si no, entras al Teams y lo ves ahí. No, sí, yo lo veo del Team nomás directamente. Bien, eso por cualquiera de esos canales funciona. Es el mismo video, así que no hay problema. Muy bien, gracias, profe. Meta. Bien. Bueno, nos estamos viendo entonces. Hasta luego.